por acá le saluda el ingeniero Gino Panillo, egresado de la Universidad de la UCLA. Y bueno, llevo aproximadamente una buena cantidad de años impartiendo distintas materias de la parte estructural, comenzando mis primeras etapas con estática y bueno, luego di algunas clases, materias como resistencia de materiales, estructuras uno, estructuras 2. Luego di materias electivas, elementos finitos, computación aplicada a la ingeniería estructural. Y bueno, con el paso del tiempo llegué a la materia de proyecto estructural. Em, Llevo aproximadamente 6 o 7 años impartiendo la materia de proyecto. Inicialmente, bueno, bajo la modalidad presencial y bueno, posteriormente a la situación de la pandemia y toda la situación que implicó, ¿no? La pandemia dentro del ambiente universitario, fue necesario emigrar a la modalidad semipresencial y luego la virtualidad. Por favor, me indican si ven la presentación. Y me indican si escuchan bien mi audio. Ok, vamos a ver acá. ¿Cuántos participantes tenemos actualmente en la sala? Ok, se escucha todo bien. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Seguimos acá. Aquí, volvemos acá. Nueva presentación. Bueno, la materia de proyecto estructural básicamente está dividida en 5 unidades. La primera unidad es la unidad de proyecto, para activar el puntero. La unidad 1 conforma la unidad de proyecto de ingeniería estructural. Vamos a hablar un poco acá acerca de las características generales de un proyecto estructural y tocaremos la parte o hablaremos de temas sobre configuración estructural. Luego la unidad 2 y es el tema de losa, más que todo, parte de losa, tanque y sala de máquina. Sala de máquina es la parte donde va a estar lo que es el ascensor, ¿no? El ascensor del edificio o de la estructura que vamos a evaluar. Esto de cantidad de horas, bueno, va en función del programa, lo coloco de esta manera porque el programa describe cada unidad en función de la cantidad de horas que se deben ver e impartir. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, el tema de losa, donde ya ustedes eh, deben, deben saber diseñar lo que son las losas, tanto losas macizas, nervadas y reticulares, porque este contenido se imparten materias previas, ¿no? A llegar acá a proyecto. Ya la unidad 3 es la parte del análisis sísmico de edificaciones. Acá vamos a enfocarnos específicamente en la normativa COVENIN 1756 del año 2019, en su última actualización, para determinar las fuerzas sísmicas que van a actuar sobre la estructura. La unidad 4 es el predimensionado del sistema estructural primario. Este sistema estructural primario básicamente es el sistema porticado, vigas y columnas que forman parte de la estructura. Y finalizamos con la última unidad, que ya es el diseño de este sistema estructural, ¿no? Ese, digamos, es la manera en cómo va a estar configurada la materia de proyecto a lo largo de estas 16 semanas, comenzando hoy y bueno, terminando creo que en el mes de abril, si más no me acuerdo, creo que es en abril la finalización, pero eh, para este periodo, ¿no? Este periodo que llaman 2024-2. Ok, la evaluación estará dividida o va a estar dividida en 3 partes. La primera parte conformada por la unidad 1 y la unidad 2. La segunda parte que va a estar conformada por la unidad 3 y 4.
y finalizamos con la tercera parte del proyecto, que es la unidad 5. Ok, dentro de la unidad de 1 digamos, dentro de los objetivos específicos, va a estar implicado lo siguiente: establecer las características generales que debe poseer un proyecto de ingeniería estructural, estudiar los sistemas estructurales más comunes en edificaciones de concreto armado. Claro, vamos a hacer hincapié, ¿no?, en edificaciones de concreto, porque básicamente la materia está enfocada a estructuras de concreto armado. Sin embargo, bueno, pueden existir algunas recomendaciones para estructuras de acero. Y establecer los criterios adecuados para estructuras que antes se conocían de esta manera, antisísmicas, y actualmente las conocemos estas edificaciones como sismo resistentes, ¿sí? Que sean capaces de resistir las fuerzas a las que van a estar sometidas las edificaciones. En la unidad 2, que es el diseño de losa, básicamente va a ser analizar y diseñar los tipos de losas de entrepiso más comunes que son utilizados en edificaciones de concreto armado, y analizar y diseñar adecuadamente más que todo el sistema de sala de máquinas. La unidad 3 es conocer y manejar adecuadamente la norma venezolana de edificaciones antisísmicas o sismo resistentes, y conocer los conceptos generales de importancia para el análisis sísmico de edificaciones. Acá en esta unidad desglosaremos no solamente la normativa 1756, perdón, 1753, disculpen, 1756 para el análisis sísmico, sino también haremos mención a las ordenanzas sísmicas de nuestra ciudad. O sea, acá hablaremos en específico también de las ordenanzas. Recuerden ustedes, bueno, no sé si se lo han mencionado en materias previas, tanto Caudare como Barquisimeto cuentan con su ordenanza sísmica. Entonces, en base a esta ordenanza, hay una serie de especificaciones que debemos conocer, y dentro de estas especificaciones está lo que antes se conocía como proyecto de microzonificación sísmica, y hoy en día en el contexto formal es la ordenanza. Entonces vamos a hacer hincapié a esas normativas. En la unidad 4 vamos a establecer lo que va a ser el predimensionado de los elementos estructurales, tanto ante cargas verticales como cargas horizontales. Y la unidad 5, en este caso hablaremos de las normativas para el diseño de los elementos de concreto armado, en específico vigas y columnas, y nodo que se conoce como el punto de unión viga-columna, basado en la normativa Covenant 1753 y en el ACI 318 en su versión 2014 o en su versión 2019. Actualmente está en proceso de modificación. Se espera para el próximo año el código americano, el ACI, para su versión 31825 o 31826, pero ya está próximo por salir la actualización de ese documento. Ok, acá tenemos las ponderaciones de las evaluaciones: la unidad 1, el 30%, la unidad 2, el 35%, y la unidad 3, 35%, generalmente asociados cada una de ellas a una entrega de la etapa, de cada una de las etapas que conforman el proyecto, el diseño de sus distintos elementos y análisis, obviamente, de la edificación. Para lo que es la primera entrega, acá se indica la semana en que se va a entregar esa primera entrega. Estará conformada por informes y planos. Se indicará debidamente la información que se va a solicitar tanto para el informe como para los planos, conocidos como unos lineamientos, y mediante dichos lineamientos ustedes tienen que cumplirlos para hacer la entrega efectiva. Ojo, todas las entregas, tanto de informe como plano, son en formato digital. En el caso del informe, preferiblemente en formato PDF, y los planos en formato DWG,
obviamente con su cajetín y la información del proyecto. Y estos archivos tienen que ser entregados de manera, uno en DWG y otro en PDF, donde estén los planos en este caso, de cada una de las entregas del proyecto. La única entrega que tiene informe sin plano es la segunda entrega. ¿Sí? La segunda entrega, que está estipulada para la semana 11, se colocó acá por semanas, ya que, bueno, establecer una fecha bajo la situación actual, país y todo esto es complicado, entonces es preferible trabajarlo por semana, ¿no? Y la última entrega, que es para el tercer bloque, en la semana 16, dicha entrega incluye, además del informe plano, una defensa del proyecto en general, ¿no? Y esto, de cada entrega, o sea, de las 3 entregas, la última entrega incluirá una defensa. Ok, acá están las normativas con las cuales vamos a trabajar. Básicamente estas normativas, las que tienen acá, es para el diseño de elementos de concreto. Esta que tienen acá es para la 1756, anterior a 2001, y la 2019 es para el análisis sísmico. Tenemos por acá libros de referencia como el libro del profesor José Luis Alonso, en específico de la parte de vulnerabilidad sísmica de edificaciones. El libro, estos sí están ya dentro de lo que es el programa, ¿no? El libro de Arnal, de Manual de Proyectos de Estructura de Concreto del año 85 y el Manual para Columnas de Concreto Armado del año 84. Claro, lo coloqué acá, pero sepan de que estos libros provienen de lo que es el contenido programático oficial, ¿no? De la materia de proyecto. Pero básicamente vamos a trabajar con estas normativas, que son las que nos van a servir de base para el proyecto estructural. Acá falta agregar otras normas adicionales, como la norma COVENIN 2288, que es la norma de acciones mínimas, donde vamos a estipular lo que es las cargas variables, importante, las cargas variables asociadas al proyecto, y la carga permanente. Acá tenemos otras bibliografías de referencia, el Bassam Meli, un buen libro, el Manual de Diseño Estructural, el Presley, que es un libro de referencia que todavía, a pesar de que ya tiene una cantidad de años importante de publicación, sigue siendo una referencia mundial, el Paulay Presley, y el libro de concreto reforzado. Ok, preguntas hasta el momento. Me indican si tienen alguna inquietud sobre el contenido programático, lo que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Ok, oficialmente, según la lista que me indicaron esta mañana, en total tenemos 17 estudiantes que están inscritos en la materia oficialmente. Y esos 17 estudiantes son los que voy a evaluar. Ni uno más, ni uno menos. Son los que están inscritos oficialmente hasta el día de hoy. Bueno, hay que esperar que culmine el proceso de inscripciones, pero oficialmente son 17. Y lo primero que voy a necesitar de ustedes es que formen el grupo con el cual van a trabajar su proyecto estructural. Y en cuanto a la cantidad de personas por grupo, y en este caso para este periodo, viste que son 17 personas, los grupos que actualmente, digamos, vamos a permitir como número máximo de participantes por grupo, van a ser no más de 4 personas por grupo, ¿sí? No más de 4 personas. No permitiré, a menos que sea algo puntual, una persona individual eh, que de manera individual realice el proyecto. Máximo 4 personas.
Por grupo mínimo 3 personas por grupo. Ustedes, bueno, elegirán la persona con la que van a trabajar. Ustedes establecerán, ¿no?, con quién van a trabajar su proyecto. Entonces, lo que sí les voy a indicar es que por favor van a tener máximo un plazo hasta el día lunes o martes a más tardar de definir este, su grupo de proyecto. Tienen hasta ese día, hasta el día martes, porque después de ese día, bueno, si no han definido con quién van a trabajar, entonces empiezo a elegir yo de manera arbitraria con quién van a trabajar su proyecto. No sé si con esto queda claro. Por favor, me confirman. Ok. ¿Bajo qué plataforma? Porque estamos bajo la modalidad virtual, vamos a trabajar. Bueno, todas las clases serán por Google Meet. Aquellas que, bueno, el servicio eléctrico no los permite, ¿no? Ser Seducla, pero saben, por los problemas que tiene la página de Seducla, Google Class, fíjense que acá está lo que es la clase de proyecto, ¿no? De proyecto de ingeniería estructural acá, donde tienen toda la información que yo les voy a compartir. De hecho, acá, bueno, acá tienen una serie de información que he ido acumulando con clases de proyectos anteriores. Está la información habilitada de todas las clases, bueno, hasta la clase 5, está habilitado, ¿no? Ustedes pueden ver toda esta información. Tienen acceso a material adicional, por ejemplo, acá al final eh, de toda esta información tienen archivos como las normativas acá. Fíjense que tienen la normativa y la normativa sísmica 1756-2019, tienen la normativa de escalera, las normativas de ascensores, tienen el A6 318-19, tienen la normativa de concreto, el proyecto, bueno, aquí ya no es proyecto, sino es oficial, la ordenanza, la parte de la microzonificación, tienen las normativas Covenin anterior, la del año 2001, tienen la normativa Covenin del año 2288, tienen material de tanque, material de ascensores, material de escalera, material de detallado, libro de análisis sísmico, algunas observaciones del uso del programa ETAP, ejemplos de predimensionado, ejemplos de análisis sísmico, material adicional para el diseño de nodos, vigas y columnas. Toda esa información la tienen acá. El libro de diseño de concreto armado del profesor Luis Farrier. Tienen los manuales, por ejemplo, si ustedes le dan acá, tienen manuales de referencia a los programas ETAP, SAFE y SAP. Bueno, dependiendo del programa que van a utilizar, no estamos limitados hacia un programa en específico, pero digamos que el más común para trabajar a nivel de proyectos es el software ETAP. Tienen acá una serie de videos que hablan sobre la actualización de la normativa Covenin del año 2019, 1756. Tienen lecciones aprendidas del sismo de Turquía del año 2023, del sismo de Taiwán. Tienen por acá videos de los cursos básicos de TAP y SAP, disculpen, SAP 2000. Tienen otros programas como un curso básico de Revit que lo pueden buscar acá, si quieren conocer cómo funciona este programa. Tienen información adicional, tienen otros programas como el Robot Structural Analysis, que también está permitido utilizar. Tienen programas como el CIPECAD, el Stat.pro, el SAFE. Tienen algunas observaciones generales sobre el uso del programa. Acá ya empiezan a hablar de las configuraciones estructurales. Tienen material adicional de irregularidades estructurales.
en dos partes. Hay referencias normativas de otras normas. Acá, bueno, tienen la información de lo que hablamos previamente, del programa de la materia. Acá ustedes simplemente le dan clic acá y pueden ver lo que hablamos hace unos minutos. Todo ese contenido lo van a tener acá. Y bueno, acá les dejo la información del link para acceder a la clase, del grupo de WhatsApp, que es otra vía de comunicación. Y por acá les voy a indicar que por favor, este, en esta publicación, indiquen su grupo, disculpen, indiquen el número de grupo y los integrantes. Entonces, simplemente acá, en donde está esta publicación, yo le doy acá a enviar. Ustedes van a responder acá y agregan su comentario. Entonces, todos los que van a empezar a comentar lo van a hacer a partir de esta línea. Escriben allí grupo número 1, integrantes, y colocan su nombre, apellido y la sede. Y allí van indicando cada una de esas informaciones para yo poder tomar en cuenta eso para la próxima semana. Recuerden que van a tener hasta el día martes y los integrantes de su grupo. Tienen información acerca de la metodología BIM adicional que pueden revisar, y tienen información sobre el uso de la inteligencia artificial en los proyectos de ingeniería civil. Información interesante que pueden ver acá. Pueden ver estos videos, son de acceso gratuito para que ustedes puedan ver toda la información adicional que les comparto, no solo con las clases, sino con todo este material adicional. Okay. Entonces, preguntas hasta el momento. ¿Alguna preferencia sobre algún programa? Bueno, generalmente acá, bueno, trabajamos más que todo con el ETAP, pero no estamos, o sea, no está limitado. Si usted conoce otro programa, puede utilizar ese otro programa que usted conozca. Lo único desventajoso de eso es que si usted maneja ese programa y ese programa yo no lo conozco, entonces no, si tiene alguna duda no sabría cómo ayudarle. Ese es el único problema. Ese es el único inconveniente. En cambio, TAT, SAT, que son los programas más habituales, quizás allí sí pueda ayudarle, porque bueno, conozco un poco más sobre esos programas. Pero no está limitado, o sea, siempre, como yo les comento, si usted conoce algún otro programa, tranquilamente lo puede utilizar siempre que conozca el uso de ese programa. Ok, la primera entrega de proyecto, que es en la semana 6, y va a ser antes de salir de vacaciones. Yo sí me van a tener que entregar la última semana que tengamos antes de irnos de vacaciones de diciembre, van a tener que entregarme esa primera parte del proyecto para posiblemente. Probablemente. Ok, por acá. Ya esto lo hablamos. Ok, en cuanto a la estructura del informe, yo les haré llegar los lineamientos que van a llevar esa estructura de lo que debe llevar. Y envío los lineamientos y en base a esos lineamientos se establece, ¿no?, toda la exigencia que va a tener tanto el informe como los planos. Oh. Entonces, vamos acá.
Bueno, que la clase de hoy básicamente, bueno, ya hablamos de lo que es el contenido programático, la modalidad de estudio, la plataforma con la cual vamos a trabajar y la evaluación, ¿no? La manera como será evaluada la materia. Entonces, vamos a hablar en esta primera clase del objetivo fundamental de la materia, el concepto de ingeniería estructural, las etapas que conforman un proyecto estructural, las teorías típicas utilizadas para el diseño de los elementos estructurales, los estados límites que se evalúan y las cargas actuantes sobre las edificaciones. Básicamente, la ingeniería civil, bueno, sabemos que es una de las áreas más importantes y, bueno, dentro de la ingeniería civil, uno de los pilares fundamentales, y así está en nuestro programa, en nuestra formación académica, es la parte de toda el área estructural, enfocando en cálculo y diseño de los elementos estructurales y que cuando englobamos todo eso dentro de una estructura, estamos hablando de proyecto estructural. Dentro de esta área de proyectos estructurales, en nuestro país destacan las edificaciones principalmente de concreto armado. Claro, últimamente, bueno, de unos años para acá, unos 15, 20 años, las estructuras de acero han tomado también importancia, ¿no? Pero digamos que en una primera etapa, gran parte de las edificaciones eran construidas en base a concreto armado. Y entonces, bueno, por ello, debido a esta demanda que tiene y la importancia que tiene, es fundamental, ¿no?, que nosotros podamos proyectar estructuras que sean seguras y que sean capaces de soportar las cargas a las que están sometidos. Ok, ¿cuál es el objetivo fundamental de la materia de proyecto? Bueno, básicamente preparar adecuadamente al estudiante para el análisis y diseño, ¿no? Esto va de la mano, análisis y diseño de proyectos estructurales en concreto armado, especialmente enfocado en edificaciones sismo resistentes, ¿no? Ya que recuerden que gran parte de nuestra población vive en zonas donde el sismo es importante, ¿no? Donde existe una elevada eh, amenaza sísmica. Entonces, bueno, acá se hace mención a que existen poderosas herramientas de análisis y diseño estructural. Sin embargo, si no se tiene una base conceptual sólida que permita generar modelos que representen el comportamiento estructural bajo acciones de diseño y la interpretación adecuada de los resultados, logrará un tipo de respuesta ideal para estas edificaciones. Caso contrario, si no interpretamos bien o no tenemos una base conceptual sólida, lo que ingresemos a esos programas de análisis y diseño de estructura, si ingresamos una información que no es o que no está debidamente procesada, esa información, entonces seguramente el programa nos dará unos resultados que no corresponden a lo que va a pasar en realidad. Entonces, bueno, casos de ello existen infinidades y últimamente, o bueno, de unos años para acá se ha puesto de moda, ¿no?, el caso de puentes que se caen solos, se caen sin siquiera existir un evento sísmico. Entonces, tenemos que tener cuidado, ya que el uso de estos programas no nos eximen de responsabilidades legales. Entonces, si usamos bien o mal el programa, es total y absoluta responsabilidad de nosotros como ingenieros proyectistas. Ok, la ingeniería estructural es la rama de la ingeniería civil que se ocupa del cálculo y diseño del sistema resistente. La idea es, bueno, o el objetivo es lograr estructuras funcionales y durables que resulten adecuados desde el punto de vista de la seguridad. La ingeniería estructural tiene como objetivo identificar y estudiar alternativas del sistema estructural,
seleccionar, analizar y verificar la solución estructural teniendo presente los criterios de funcionalidad, durabilidad y seguridad. Bueno, y hoy en día está muy en boga también el término sostenibilidad. O sea, estructuras que sean, eh, digamos, que generen la menor, eh, durante su proceso constructivo, la menor cantidad de huella de carbono. ¿Ok? Y el proyecto estructural en sí es un procedimiento mediante el cual se adopta la solución estructural más adecuada. Dentro de esto se escogen las múltiples alternativas para el material, el sistema estructural, el arreglo o disposición de los elementos resistentes y las dimensiones finales que van a tener nuestros elementos estructurales. Y dentro del proyecto estructural, la solución estructural va a combinar lo que es la forma, las cargas, los materiales y las dimensiones. Claro, sabemos que no es igual construir en concreto que construir en acero. La demanda del material de concreto versus la demanda del material de acero, las secciones existentes, por ejemplo, para dimensiones comerciales de acero, la edificación en sí, si es una estructura compleja, ¿no? Tiene grandes luces, todo lo que tiene que ver con la arquitectura de ese proyecto y que, bueno, vamos a tener que establecer, ¿no?, todo el procedimiento necesario para dar una solución estructural óptima. Ok, que debe contener lo que es un proyecto estructural. Bueno, una adecuada memoria descriptiva, donde se tenga todo lo que es el proceso del cálculo estructural, las especificaciones técnicas, eh, del, no solamente de los materiales, sino también del proceso constructivo, los planos y los cómputos métricos. Digamos que hasta acá termina, ¿no?, el proceso de ese contenido que debe llevar un proyecto estructural, llegar hasta los cómputos métricos. Claro, acá en la materia de proyecto nosotros vamos a llegar digamos, a cumplir hasta la etapa de los planos. No vamos a hablar como tal de los cómputos métricos, ya que, bueno, ese es objetivo de otra materia, ¿no? Que ustedes en este caso, en esa materia van a evaluar, ¿no?, esos cómputos métricos. Acá llegaremos hasta posiblemente la parte de especificaciones constructivas, pero ustedes me van a entregar a mí esta memoria descriptiva con los cálculos estructurales que implica el proyecto y los planos con sus especificaciones técnicas. Entonces, por lo menos estos 4 puntos que están acá deben estar contenidos dentro de ese proyecto estructural. ¿Ok? ¿Qué establece la norma? ¿No? Vamos al punto de vista del marco legal, ¿no?, el marco normativo, en cuanto establece, ¿no?, los elementos mínimos que debe contener esa documentación. Hay información general que tiene que ver con la fecha de elaboración, la descripción del uso de la edificación, ubicación geográfica y dirección de la obra, condición topográfica, planos y especificaciones del proyecto y relación y separación con edificaciones adyacentes o próximas a la edificación a construir. Igualmente es importante que a lo que es la entrega de un proyecto estructural, se debería estar solvente con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Igual la normativa nos indica, por ejemplo, para la parte de geotecnia que debe llevar un estudio geotécnico. Bueno, debe llevar la identificación de los profesionales que van a estar a cargo del estudio, la fecha y localización del estudio, la caracterización del riesgo geológico, las propiedades de los terrenos de fundación y nivel freático, la clasificación del perfil geotécnico, las recomendaciones sobre el tipo de fundación, muros y taludes, y información sobre el potencial de licuación del suelo, la presencia de materiales expansivos, que no es más que las arcillas, u otros factores que puedan afectar el desempeño sísmico de manera adversa, ¿no? Esto es digamos, un estudio geotécnico va más allá de una caracterización del suelo, que es lo que uno ve en el laboratorio del suelo. Bueno, decir si es una arenisca, si es una lutita, si
el suelo es arcilloso, cuánto porcentaje de limo, ¿no? Más allá de eso, un estudio geotécnico tiene que ser capaz de darnos las recomendaciones para el tipo de sistema de fundación que se va a utilizar para la edificación. Si esto no lo incluye, entonces, más que tener un estudio geotécnico en la mano, lo que tenemos es básicamente una caracterización del suelo. Por eso es importante que cuando ustedes tengan en sus manos un estudio del suelo, el estudio debe indicar el sistema de fundación que es recomendado por el especialista a cargo del estudio. Preguntas hasta el momento, por favor activen el micrófono ya que acá o me indican por mensaje porque acá no puedo ver si me están consultando, no lo puedo ver directo acá, pero sí me gustaría si pueden activar el micrófono para conocer sus dudas. Buenas tardes, profesor. De momento no tengo duda. Ok. Seguimos entonces. Ok, en el caso de los arquitectos, bueno, tiene que tener igual la identificación del profesional a cargo del proyecto arquitectónico, y las especificaciones para la construcción, los planos de arquitectura e instalaciones, puede ser instalaciones sanitarias, eh, detalles de anclaje y conexiones de componentes no estructurales, es decir, todo aquel elemento que se considere como componente no estructural. Normalmente dentro de los planos arquitectónicos lo que vamos a encontrar típicamente es un plano con la distribución de los espacios, ¿sí? Donde vamos a tener las fachadas en una primera parte, vamos a tener los planos de planta debidamente identificados, con sus escalas, y vamos a tener la distribución de cada uno de los espacios que conforman la edificación. Ya en la parte que nos concierne en la estructura, ¿sí? Y tenemos que tener la memoria de cálculo estructural, donde dicha memoria como mínimo debe tener lo siguiente: debe haber una identificación del profesional a cargo del proyecto, la fecha y localización, fecha de proyecto y localización del proyecto, las normativas utilizadas, las propiedades de los materiales, por ejemplo, si es una estructura de concreto, bueno, que indique cuánto es el F'C, cuánto es el Fy, si es una estructura en acero, ¿no? Entonces, que nos indiquen cuánto es la propiedad de ese acero, si es un A36 o un A572, ¿no? Dependiendo del tipo de acero que se va a utilizar para el proyecto, los parámetros sísmicos, terreno de fundación y espectro de respuesta, el grupo de importancia, la tipología estructural, si presenta o no irregularidades, el nivel de diseño, el espectro de respuesta inelástica, el factor de reducción, el factor de redundancia, el factor de importancia que va a tener, ¿no? En este caso, perdón, el factor de redundancia que va a tener el proyecto, el análisis y distribución de las cargas como, digamos, el análisis de carga inicial de su proyecto, ¿no? Bueno, es una losa maciza o es una losa nervada, con tanta carga permanente, tanta carga variable, su análisis de carga desglosado, donde, bueno, si es una losa nervada, los bloques de la losa nervada pesan tanto, generalmente un análisis de carga se hace en unidades de fuerza sobre área, kilogramos fuerza por metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, bueno, esa losa de entrepiso tiene un valor de 630 kilos por metro cuadrado, y esos 630 están conformados de la siguiente manera por los siguientes materiales: el peso del concreto, el peso del bloque, el peso de la formaleta, ¿no? Dependiendo de lo que lleve la losa, o si es una losa maciza, bueno, el peso propio de la losa, ¿no? De la losa maciza. La distribución de las cargas, bueno, si es una losa nervada o si es una losa reticular, cómo se distribuye, ¿no? Las cargas, en qué dirección van, para esa distribución de ese armado, dependiendo de si es las características del tipo de losa que se tenga, la distribución y tipo de paredes, las cargas por paredes, las combinaciones de carga, ¿no? Que conocemos nosotros, ¿no?
partiendo de la normativa sísmica y la normativa de diseño, ¿no? Vamos a encontrar cuáles son las combinaciones de cargas que vamos a utilizar en el proyecto. Se muestran imágenes con geometría de la estructura y sus componentes, se muestra el modelo estructural adoptado, la capacidad de disipación de energía, vinculaciones, los métodos de análisis utilizados, se indica el programa de análisis y diseño con sus hipótesis de cálculo, alcance y limitaciones, el periodo de vibración y masa participativa de los modos principales. De esto vamos a hablar más que todo ya en la parte de análisis sísmico. Las verificaciones del cumplimiento de requisitos ante desplazamientos, separaciones y derivas, el cumplimiento de los criterios o del criterio columna fuerte, viga débil, las fuerzas globales o las fuerzas en la base del edificio para la verificación del cortante basal, el coeficiente sísmico. Ya luego pasaremos al diseño y detallado de los elementos estructurales y sus conexiones, ¿no? Este es cuando aplica estas conexiones, cuando tenemos estructuras de acero, cómo diseñar las conexiones, el diseño y detallado de los componentes no estructurales, el diseño detallado de las fundaciones y muros, la relación demanda-capacidad, ¿no? En el terreno de fundación, que no es más que la capacidad del suelo, ¿no? Y soportar las cargas a las que va a estar sometida. Luego de eso, bueno, y si hay un informe de revisión de un proyecto estructural, ¿no? Donde, digamos, se necesite una aprobación adicional en base a una configuración nueva o en base a algo específico que no esté estipulado, bueno, hay que hacer este informe adicional o estos parámetros adicionales. Los planos estructurales que estén debidamente identificados, todo plano estructural tiene que llevar el sello, ¿no? Del responsable, ¿no? Debe estar debidamente sellado con firma y sello en este caso del ingeniero responsable a cargo del proyecto, y las especificaciones de la construcción, desde los recubrimientos que deben tener los elementos estructurales hasta la calidad de los materiales que van a estar presentes, ¿no? en el proyecto, las plantas de fundación y de cada nivel, las elevaciones y cortes, los detalles de los componentes estructurales y no estructurales y sus conexiones. Ya dentro de la parte de la construcción e inspección, la normativa también estipula, ¿no? Lo que debe llevar, ¿no? Ese libro diario de obra, el informe de cumplimiento de colocación, los planos del estado final de la estructura y fundaciones, mostrando si aplican, ¿no? Las modificaciones, el informe de las pruebas de los materiales, los ensayos, ¿no? Que hay que hacerle a en este caso, si es en concreto, ¿no? El concreto que llega a la obra, o ensayos que van a llegar que hay que hacer para dicho concreto, el plan de inspección, la fecha de construcción, ¿no? Todo esto que se nos pide ya en la etapa constructiva y de inspección. Ok, preguntas hasta el momento. Ok, seguimos. ¿Cuáles son las etapas que conforman un proyecto estructural? Bueno, primero, digamos, desde el punto de vista macro, ¿no? Porque para proyectos pequeños no todas las etapas van a estar presentes, pero digamos, un proyecto macro, donde, bueno, hay un personal multidisciplinario, arquitecto, ingeniero, encargado del estudio de suelo, ¿no? Hay todo un personal allí. Bueno, entonces, para ese tipo de trabajo, bueno, vamos a tener un estudio preliminar, vamos a evaluar las alternativas del proyecto y luego pasamos a la etapa de análisis y diseño estructural. Dentro del estudio preliminar, digamos, vamos a tener varios puntos que evaluar. Uno es la ubicación de la obra, donde, bueno, vamos a ver dónde va a estar ubicada esa obra para conocer el tipo de ambiente, ¿no? Al que va a estar sometido, ¿no? Si es un ambiente cerca de la costa, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la calidad del concreto para ese tipo de ambiente, que sabemos que es un ambiente agresivo. Las consideraciones en cuanto a la distribución de los espacios de arquitectura, las presencias de planta baja libre. Este es un concepto que vamos a conocer un poco en la parte de
la configuración estructural, el uso que va a tener la edificación, que puede ser para, por ejemplo, para hospitales, ¿no? Las características del suelo, ¿no? Esto parte de conocer el estudio de suelo, el estudio geotécnico, eh, para evaluar, ¿no?, la posible presencia, en este caso, de un suelo que es licuable, ¿no?, el proceso de licuefacción. Ya dentro de las evaluaciones de las alternativas, que es la segunda etapa, digamos, nosotros nos vamos a enfocar en la seguridad estructural y en la durabilidad. Existen otros factores como la exigencia estética, esto es más hacia la parte de arquitectura. La factibilidad, bueno, esto tiene que ver un poco también con nosotros. Y el impacto ambiental, ¿no? Entonces, dentro de esta seguridad estructural están las formas en que pueden fallar las estructuras, que pueden ser básicamente en base a dos condiciones. Una por condiciones de servicio y otra por condición de resistencia e inestabilidad. Bajo esta condición, esta falla por resistencia e inestabilidad es la capacidad de los elementos estructurales, ¿no? La capacidad de las vigas, columnas, muros que conforman nuestra edificación. Mientras que bajo estas condiciones de servicio tienen que ver más o van a estar más asociadas a fallas producto de flechas, grandes flechas o deformaciones en componentes no necesariamente estructurales, sino en componentes no estructurales, como el caso de este marco, ¿no? De esta ventana que está acá, ¿no? Donde perdió su funcionalidad. Entonces, estudiaremos seguramente también la parte de deriva, la deriva límite, para ese estado límite de servicio. Entonces, bueno, la idea es evaluar, ¿no?, esas estructuras bajo esos dos estados límites, estado límite de servicio y el estado límite de falla. Entonces, cuando hablemos de una falla por servicio, seguramente va a estar asociado la flecha, deriva, fatiga del material, ¿no? Hay una serie de elementos. En cambio, cuando hablamos de estado límite de falla, se debe más a la capacidad propia del elemento estructural. Es decir, si es una columna lo que está fallando, bueno, hay que ver si esa falla es por capacidad, se debió a la carga axial actuante sobre la columna, ¿no?, en ese caso. Entonces, estas fallas, ¿no?, o estos estados límites, disculpe, los conocemos como estado límite de servicio asociado a la funcionalidad o uso y se limitan a desplazamientos, deflexiones, giros, grietas o vibraciones, ¿no? Mientras que el estado límite de falla o de rotura está asociada a la seguridad, corresponde a las situaciones en que la estructura puede sufrir un colapso o daño que comprometen su capacidad resistente. Estos estados límites van a estar asociados a la rotura, al pandeo, al deslizamiento, ¿no? Una serie de elementos que pueden afectar, ¿no?, el comportamiento y obviamente poner en juego la estabilidad de nuestra edificación. En cuanto a la durabilidad, bueno, esto se hace en base a estudio de las condiciones climáticas y geológicas del sitio donde se construye la obra. Y uno de los ejemplos más emblemáticos acá en Venezuela es el viaducto, el antiguo viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, ¿no? Ese viaducto que hace unos años, ¿no?, ya vamos camino a más de 20 años, y desde su concepción, ¿no?, inicial, ¿no?, debido a falta de mantenimiento, se provocó una serie de filtraciones que puso en juego, ¿no?, el viaducto. Bueno, y no quedó de otra que eh, eliminar, ¿no?, ese viaducto. En ese momento, bueno, y a partir del año 2011 se hicieron unas modificaciones. Sin embargo, bueno, eso prácticamente, ese viaducto es uno de los más emblemáticos que producto de filtraciones, lamentablemente presentó daños y obviamente posteriormente fue eliminado, ¿no? Prácticamente dicha estructura lamentablemente eh, perdió su utilidad.
En cuanto a la exigencia estética, bueno, en este caso, esto tiene que ver más con la parte de arquitectura y entendiendo que, bueno, el arquitecto sugiere el sistema para expresar su concepto estético, sin embargo, nosotros como proyectistas debemos buscar adapología estructural más adecuada, porque sabemos que, bueno, el arquitecto no maneja estos conceptos de, bueno, planta baja libre, o por lo menos la mayoría de ellos, que vamos a evaluar de una condición sísmica. Entonces, estos conceptos no lo manejan ellos, entonces nosotros tenemos no está terminado, lamentablemente, bueno, producto de tantas cosas que han pasado allí, y bueno, debemos hacer un estudio de factibilidad del proyecto para conocer si es, a ciencia cierta, si es viable o no adaptar dicho proyecto a la zona donde se va a emplazar la estructura, ¿no? Hoy en día, bueno, con la metodología BIM, muchas de estas cosas se buscan evitar, ¿no? Tener proyectos que no sean factibles. Y bueno, el otro punto de vista es el impacto ambiental, que hoy en día entra mucho en juego, ¿no? Con el tema de la huella de carbono y bueno, todo este aspecto de hacer que las construcciones sean lo más mantengan criterio de sostenibilidad, y se disminuya, ¿no?, el impacto de la huella de carbono en el proceso constructivo. Claro, sabemos que la construcción de por sí, ¿no?, es un agente contaminante importante, pero hoy en día se busca evaluar con lo que es el uso de inteligencia artificial y el uso de la metodología BIM, y combinando una serie de elementos, hacer que los materiales primero sean, desde el punto de vista de contaminación, la huella de carbono sea la menor posible, y no solamente eso, sino que el proceso constructivo tenga la menor cantidad de desechos posible. Y bueno, ya después de haber pasado por esas dos etapas, pasamos a la etapa final, que ya es el procedimiento mediante el cual se le da forma al sistema estructural. Esta parte del sistema estructural va a estar conformada primero por un análisis y posteriormente por el diseño de las edificaciones. Entonces, una frase que nos llama acá a la reflexión es que, bueno, un ingeniero estructural no puede lograr que un diseño estructural deficiente se comporte de manera satisfactoria ante las cargas actuantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos esperar que si diseñamos una estructura de manera inadecuada o de manera deficiente, no podemos esperar que dicha estructura tenga un adecuado comportamiento ante, por ejemplo, un evento sísmico. Entonces, el proceso del diseño estructural, bueno, el objetivo básico del sistema estructural es resistir la fuerza a la que va a estar sometido sin colapso o mal comportamiento. Importante, las soluciones estructurales estarán sujetas a las restricciones que surjan de la interacción con otros aspectos del proyecto y las limitaciones generales asociadas a los costos y tiempos de ejecución. El diseño estructural es un proceso creativo mediante el cual se definen las características de un sistema de manera que cumpla en forma óptima con los objetivos propuestos. Dentro de la etapa del proceso del diseño estructural tenemos la estructuración, el análisis, que consiste en, bueno, modelar las estructuras, determinar las cargas sísmicas y las cargas gravitacionales que van a actuar, ¿no?, dentro de ese análisis estructural, y posterior el diseño, determinar los efectos de las acciones de diseño en el modelo estructural elegido,
Y una vez que hemos analizado y hemos diseñado, y bueno, el diseño está ok, o sea, el diseño cumple con todos los lineamientos normativos, pasamos a la etapa del detallamiento estructural. Dentro de la etapa de estructuración, en esta etapa, ¿no? Vamos a establecer lo que va a ser el material, la forma global de la estructura, el arreglo de los elementos constitutivos, sus dimensiones y las características más esenciales que va a tener el proyecto, ¿no? Y los distintos elementos que conforman la edificación. Es importante indicar que la correcta elección del sistema o esquema estructural depende más que ningún otro aspecto de la bondad de los resultados. Ok, ya en la etapa del modelo estructural consiste en idealizar la estructura por medio de un modelo teórico factible para ser analizado, ¿no? Y dentro de este proceso de modelado que no más que una idealización matemática que pretende representar la conducta de la estructura, vamos a tener la geometría de la edificación, las propiedades de los materiales, la magnitud y ubicación de las cargas, los tipos de elementos eh, que van a representar los elementos estructurales, ¿no? Llámense elementos estructurales 1D, 2D o 3D. Elementos tipo frame, elementos 2D son elementos de área como las losas, que las losas dentro de los programas estructurales pueden ser modeladas como elementos de membrana o elementos tipo shell, y elementos 3D que son ya elementos volumétricos que son utilizados dentro de los programas para representar elementos que pueden conformar, por ejemplo, una presa de concreto armado. Y vamos a establecer las conexiones entre los elementos, las condiciones de los apoyos, si fuese el caso la interacción suelo-estructura, para lo que es la configuración de la parte del suelo, ¿no? Al cual va a llegar el sistema de fundación. Y bueno, ya acá se establecen lo que son las cargas gravitacionales. Dentro de las cargas gravitacionales vamos a tener las cargas permanentes y variables, que variable puede ser variable para un piso intermedio o la carga variable de techo de la edificación. Dentro de las cargas accidentales tenemos las cargas sísmicas y de viento. Dentro de los factores geológicos de temperatura tenemos los factores de retracción e influencia, cambio de humedad, cambio de temperatura y acciones extraordinarias como explosiones, incendios y choques contra otras estructuras. Posteriormente, ¿no? Vamos a determinar los efectos que producen estas cargas sobre el modelo estructural. Entonces, digamos que esta etapa ya pasa a ser o va a constituir lo que es el análisis, ¿no? Entonces, bueno, todas estas fuerzas o todas estas acciones se van a transformar en fuerzas internas como momentos, que pueden ser momentos flexionantes o de torsión, fuerzas axiales y fuerzas cortantes, así como las flechas y las deformaciones en la estructura. Y finalmente la etapa de detallamiento, ¿no? En donde vamos a pasar a elaborar los planos y las especificaciones para lo que va a ser el proceso constructivo. Acá, bueno, acá quiero hacer mención a que podemos ser muy buenos analizando y diseñando las estructuras, pero si detallamos mal la estructura, lo que llega a obra es los planos. Entonces, si los planos están mal detallados, ese proyecto puede estar bien diseñado, pero si los planos están deficientes, entonces lo que va a llegar a obra va a ser unos planos deficientes y lamentablemente se construye como está especificado en los planos. Entonces, mucho cuidado con eso. Hago un llamado acá que por favor sepan de que, bueno, de que hay que hacer un adecuado detallamiento de los planos. Entonces, digamos que cada una de esas etapas lo podemos agrupar en un proceso, ¿no? Y que este proceso inicia con las características iniciales del proyecto, luego pasa a un diseño preliminar, que podemos llamarlo también un prediseño. Elaboramos digamos, los planos,
Pero acá hay que tener cuidado, depende, bueno, si es aceptado o no, porque si no es aceptado, entonces hay que volver otra vez a la etapa del diseño preliminar, hacer cambio de secciones, entonces digamos que entramos dentro de la etapa de proceso que se forma como un ciclo, ¿no? Hasta que no se establezca finalmente eh, que el proyecto cumple con todos los objetivos normativos y las secciones están diseñadas de manera adecuada, no podemos pasar a unos planos ya finales, ¿no? Entonces, solo cuando ya en esa etapa, ¿no? En esa etapa final se acepta ese diseño es que podemos pasar a los planos. Antes no. Entonces, una vez que tengamos que el proyecto cumple con todas las disposiciones normativas, pasamos a nuestros. Ok, preguntas hasta el momento. Todo bien, profe. Claro hasta el momento. Ok, perfecto. Seguimos por acá. Entonces, básicamente vamos a hablar ahora de las teorías de diseño. Tenemos la teoría clásica, que utilizaba los factores de seguridad, la teoría elástica. Básicamente se plantea una linealidad, ¿no? Entre lo que es las deformaciones máximas a compresión y las máximas a tensión. Esto es lo que nosotros, digamos, conocemos como la teoría elástica basada en los esfuerzos admisibles, ¿no? Esto es, durante varios años se diseñó con esta teoría, pero digamos que básicamente nosotros eh, trabajamos es con la teoría de rotura. Eh, Esta teoría de rotura se basa en que, bueno, digamos, por un lado, mayoramos las cargas a las que va a estar sometida en este caso, este elemento de concreto, que es una viga, ¿sí? Una viga de concreto, y por otro lado, minoramos su capacidad, ¿no? Entonces, esta teoría es la que utilizan gran parte de las normativas en el mundo para diseñar sus elementos de concreto armado, ¿no? Esta es la teoría clásica, la teoría que se utilizaba previamente. Claro, el uso de esta teoría eh, prácticamente daba como resultado sesiones de concreto con dimensiones importantes. En cambio, esta teoría logró disminuir en cierta manera la sección de concreto, la sección transversal de concreto de los elementos estructurales, ¿no? Entonces, gran parte, como les comento, gran parte de las normas trabajan con factores de mayoración. Estos factores de mayoración son los que vemos en las combinaciones de carga, ¿no? Cuando uno utiliza esos factores o esas combinaciones de carga, donde dice uno, por ejemplo, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable, es porque estamos mayorando y utilizando esta teoría. Y por otro lado, estamos minorando cuando usamos, por ejemplo, factores de minoración phi a flexión, por ejemplo, que indicamos, no, el phi es de 0.90, entonces estamos minorando la capacidad, o cuando es a corte, que indicamos phi vale 0.75, estamos minorando la capacidad de la sección de concreto a la carga a la que va a estar sometida mi sección. Entonces, bueno, este es un ejemplo a escala, ¿no? De una viga de la viga de concreto, ¿no? Entonces, fíjense acá el modelo a escala, ¿no? Prácticamente estamos evaluando un ensayo controlado donde se ven las
Hola, profe, ¿me oye? Sí, sí. Ah, es que de repente se va el audio, entonces no sé, queda como que queda en el aire. No sé si soy yo, es usted o con todo. Sí, escuché entrecortado. Sí, profe, a Sí mí se escucha también me cortado. pasa. Sí, Incluso profe, cuando de estaba explicando repente, lo de la vía que estaba allí, se cortó mucho rato. sí, de repente se corta el audio. ¿Me escuchan? Aquí, ahora se oye bien. Ok. Lo les comentaba acá una viga, esta viga que está. Estas grietas que están acá, que forman ángulo de 45 grados, Profe, ahí no se le oye, no se escucha nada. aló, aló, Va y viene el audio, está entrecortado. Yo quedé en la grieta de 45 grados, ahí no escuché más nada. aló, aló. Ahora se oye. ¿Desde qué parte no lo escuchan? Bueno, yo había escuchado que era como un ensayo controlado de, bueno, lo que se ve en las láminas y, bueno, que se vean las grietas de 45 grados, pero va y viene el audio. Ok. Tenemos esta grieta a 45, son grietas a corte. Ok. ¿Me escuchan? Profe, no se le oye nada. No, es que justo habla y corta, no sé. Sí, justamente empieza la explicación, se le escuchan dos Ajá, palabras. siempre pero en el audio. Pero llevo mucho tiempo así. No, ahorita que está explicando esta diapositiva. Antes había pasado que se cortaba, pero regresaba rápido. Debe ser el de conexión, creo yo. Sí, seguramente, eso siempre pasa. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, a ver, deme chance a ver conexión y, y bueno, vamos a hacer una pausa acá. Mientras hacemos la pausa, quedé acá. Ok, sabemos que quedé acá, ¿no? Ajá. Acá, ok. La primera actividad de proyecto. A esperar que abra el Excel un momento y les indico. Buenas, Vanessa, apaga tu micrófono porque se escucha la repetición del profesor. Ok, Por dale, favor, gracias. dale. Ok, muchachos, bueno, como ustedes saben diseñar losas, ¿no? Este,
y se van a poner en pareja, en parejas. Y como son 17, bueno, yo dije, bueno, si son 17, yo creo que con 8 grupos se van a poner en pareja y van a diseñar esta planta, la losa de esta planta. Acá tiene las dimensiones, las longitudes, las dimensiones de viga. Y acá, bueno, como vas a estar en pareja, una de las personas de esa pareja va a hacer el diseño de la losa, el diseño de toda esta losa, suponiendo de que es maciza en una dirección, y su compañero va a hacer el diseño de esa losa, suponiendo que es reticular. En cuanto al uso, bueno, cada uno tiene indicado acá el uso que va a tener. Entonces, yo creo que en una hora más o menos, ustedes pueden tener listo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Que veo que hay aproximadamente, bueno, conmigo, son 12 personas conectadas, ¿no? Sí, ahí se oye, ahí se oye. Ok. Entonces van a hacer esta actividad, por favor, de diseñar esta losa. Ustedes me indican por acá en el chat, acá, lo escriben acá, profesor, grupo 1, y bueno, ya yo sé que tomaron los datos del grupo 1, y así sucesivamente. Profe, no se ve la diapositiva. Ajá, ya la vamos a poner. Acá está. De todas formas, se la voy a dejar acá. Vamos a hacer un recorte de esto. Recorte. Se los voy a dejar acá publicado. Acá en el proyecto. A ver si me deja poner el dibujo allí. Si no, bueno, voy a ponerle actividad 1 para que ustedes lo puedan descargar. Actividad 1. Y acá, bueno, vamos a ponerle una imagen, será. Voy a guardar acá. Yo le voy a poner, vamos a guardar esta imagen.
que recorte ahorita. Acá en el escritorio le voy a colocar actividad 1. Y no me lo deja copiar de esta manera. Bueno, y aquí. Allí lo ven. Allí está publicado. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, bueno, ustedes simplemente allí me indican, profesor, somos el grupo, pues decirle, como es en pareja, ponen grupo 1, se identifican su nombre y apellido, ya yo sé que están utilizando el F''C de esta capacidad y bueno, uno de ustedes va a diseñar la losa y el otro va a hacer el diseño como losa reticular. Y el uso que tenga, bueno, para el grupo 1 va a ser residencial. Y así van, ¿no? Para diseñar esta losa. Yo creo que en una hora deberían tener lista esta actividad. Profesor, ¿le indicamos los grupos por acá en el chat o en Classroom? Y por donde, bueno, debería ser acá. Ustedes escriben acá e indican. Creo que este yo lo dejé habilitado para que cualquiera pueda escribir acá, hacer el indicativo. ¿El problema de audio se solucionó o todavía persiste? Ya se escucha mejor. Sí, ya se oye bien. Se oye bien. Ok. No, cuando sea así, porque como yo no tengo laptop, sino tengo una computadora de escritorio, el problema es que acá no tengo dos monitores, entonces no puedo ver, o sea, si me están escribiendo en el chat, no puedo ver los mensajes. Entonces tienen que indicarme, prefiero que me indiquen por audio, profesor, no se escucha, para yo saber, pues. Ok, chévere, entendido. Bueno, ya por acá uno de sus compañeros ya escribió acá. Entonces, ¿cómo están con el diseño de losa? Esto debe ser pan comido para ustedes, porque sus profesores me dijeron que ustedes en losa deben estar volando. Bueno, Como que sí, le rompieron, sí profesor. tenemos una noción por ahí. Quisiéramos andar volando. No, yo estoy buscando información para refrescar personalmente. Si me da 2 días se la hago. Un poquito de tiempo. Cuidado, porque en teoría esto está vacío acá, está hueco, porque es la zona de abertura para escalera. Entonces tienen que tener cuidado acá, porque no pueden atravesar el nervio completo, porque bueno, acá esto está hueco, pues. Y por acá tienen un volado, hay un volado acá. En cuanto al FY del acero, todos van a trabajar con 4200, que es lo mínimo que permite la norma.
o sea, si va a hacer el trabajo de manera individual, este, puede tomar los datos de cualquier grupo. Si lo va a hacer individual, eso sí, tiene que indicar Profe, se dejó de escuchar. no, lo que les indicaba, muchachos, que tienen una hora para hacer el ejercicio. Y me lo hagan llegar, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, pero Oh. ¿Necesitan que proyecte acá el ejercicio? Bueno, creo que lo tengo acá. De todas formas, bueno, yo le compartí el ejercicio en el class, pero lo tienen acá también. ¿Sí se ve? Sí necesitan. igual en el plan ya se ve la imagen también. Ok.
¿Cómo van con eso? ¿Cómo van con el ejercicio? Profe, yo tengo un ejercicio de que lo hice hace muchísimos años y por ahí me estoy fijando de que desglosan lo que son las cargas, pero hay un cálculo de momento, las propiedades geométricas de la viga, no sé, algo más complejo. No sé si tengamos toda la información. Bueno, la información básicamente es esta que está acá. La planta, el FC y el FY del material y bueno, el tipo de losa que van a diseñar y el uso que tiene, ¿no? El uso del espacio, ¿no? Esto es para que ustedes busquen la carga, en este caso la carga viva. Pues la carga permanente ustedes tienen que estimarla, ¿no? Carga permanente como tal. Y plantear sus combinaciones de carga, generar sus diagramas de momento y corte y a partir de allí diseñar, ¿no? Ok, yo me voy a apoyar de la información que tengo a la mano para plantearla y ya ahí por ahí me irá corrigiendo. Tengan cuidado acá abajo que esto está embolado. O sea, digamos, si ustedes están evaluando el nervio en esta dirección, y cuando lleguen acá a la parte inferior, tengan cuidado que está emboladizo.